Isaac Newton, un hombre que hoy en día evoca imágenes de manzanas cayendo y mentes brillantes desentrañando los misterios del universo. Pero lo que tal vez no sepas es que además de ser el padre de la física moderna, Newton también fue un inversionista. Y no fue un buen inversionista. De hecho, terminó arruinándose. En el siglo XVII, Isaac Newton ya había hecho los descubrimientos más grandes de su carrera. Había sentado las bases de la gravedad, desarrollado el cálculo y revolucionado nuestra comprensión del universo. Pero en algún momento, Newton pensó que sus habilidades matemáticas y su lógica infalible podrían aplicarse a los mercados financieros. En 1960, Newton se vio atraído por el mundo de las finanzas, un terreno lleno de promesas y, como descubrió pronto, también de riesgos. Decidió adentrarse en la Bolsa de Valores de Londres, con la misma confianza con la que había resuelto los misterios del cosmos. Pero las cosas no iban a ser tan sencillas. Newton empezó a invertir en acciones de la Compañía de los Mares del Sur, una empresa cuyo valor parecía estar subiendo sin freno. Los informes hablaban de ganancias espectaculares y Newton, convencido de su poder para predecir todo tipo de fenómenos, se lanzó de lleno. Durante un tiempo sus inversiones fueron bien. Newton veía cómo su dinero crecía y, como buen científico, confiaba en la lógica que había desarrollado para entender el mundo. Pero el mercado es impredecible, y lo que sube, tarde que temprano, tiene que caer. En 1720, la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur estalló, las acciones se desplomaron y muchos inversionistas se vieron arrastrados por la caída, incluido Isaac Newton, quien perdió una fortuna. Lo más impresionante es que al principio, Newton no había invertido tanto dinero, pero cuando vio que otros obtenían grandes beneficios, decidió aumentar sus inversiones. Es en este punto donde su confianza lo traicionó. La empresa, que originalmente tenía la misión de manejar el comercio de esclavos en América del Sur, se convirtió en una de las más especuladas y sobrevaloradas de la época. Durante un tiempo, sus acciones se dispararon y muchas personas compraron en masa con la esperanza de obtener grandes ganancias. Newton, confiado en su lógica científica, comenzó a participar, pero no con una inversión significativa. Sin embargo, cuando las acciones comenzaron a subir rápidamente y los rumores de ganancias astronómicas se propagaron, Newton, al igual que muchos otros, se dejó llevar por la euforia del momento. Vio a los demás ganar mucho dinero y decidió aumentar sus inversiones. Con el tiempo, su confianza se disparó y comenzó a poner más y más de su propio capital en la compañía, apostando que el mercado seguiría creciendo. Pero entonces ocurrió lo que sucede cuando una burbuja financiera se acerca a su fin. Los precios de las acciones empezaron a desplomarse. En ese punto, muchos inversores asustados comenzaron a vender, y el pánico se desató. Aquí es donde Newton cometió un error clave. A pesar de la caída en las acciones, Newton no se retiró a tiempo. En lugar de cortar sus pérdidas y salir del mercado, su tendencia natural a buscar soluciones lógicas y racionales lo llevó a seguir creyendo que la situación se estabilizaría. Lo peor vino cuando Newton, ya más desesperado por recuperar lo perdido, volvió a entrar en el mercado con una gran suma de dinero, confiado en que todo volvería a subir. Este reingreso al mercado, al igual que en su primer intento, fue un desastre. Al final Newton perdió una fortuna. Había invertido alrededor de unas 20.000 libras, que era una cantidad colosal para la época, y en términos actuales, esta pérdida podría equivaler a millones de dólares. El verdadero giro icónico de la historia es que, en su afán por recuperar su dinero, Newton, al volver a entrar con mucho capital, se convirtió en una especie de liquidez de salida para aquellos que ya se habían beneficiado de la burbuja. Ellos vendieron sus acciones a un precio elevado a Newton, quien, en su desesperación por salir de la ruina, compró las acciones, que finalmente cayeron en picada. Después de esta catástrofe financiera, Newton reconoció el error y, como en sus experimentos científicos, aprendió de su fracaso. Él mismo dijo: "Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente". En resumen, Isaac Newton, el hombre que desentrañó las leyes de la gravedad, nunca logró entender las leyes que rigen los mercados financieros. Su caída no fue solo una lección sobre dinero, sino también sobre la arrogancia humana, y cómo incluso los genios pueden ser víctimas de su propia confianza. Así que la próxima vez que veas un mercado en auge, recuerda las palabras de Newton: la naturaleza puede ser calculada, pero el caos humano, ese es un misterio mucho más grande. La historia de Isaac Newton y su ruina financiera a manos de la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur tiene varios paralelismos con lo que ocurre hoy en día en la inversión en criptomonedas, ya que este también es un mercado altamente especulativo. Aquí hay algunos puntos claves en comparación. El primero de ellos, la euforia y especulación. La burbuja de la Compañía de los Mares del Sur
se basaba en una especulación desenfrenada, impulsada por promesas de grandes ganancias rápidas. A pesar de que en realidad la empresa tenía poca capacidad para generar esos beneficios, las personas seguían comprando acciones solo porque el precio subía y porque otros lo hacían también. Esto genera una euforia colectiva, similar a la que se vive en ciertos momentos con las criptomonedas. Especialmente durante los picos de altcoins o el precio de Bitcoin ocurre una euforia similar. Los precios se disparan, los inversores ven grandes ganancias en poco tiempo y sienten que pueden obtener más. La gente compra sin hacer una investigación profunda, movida solo por el miedo de perderse una oportunidad, es decir, por el FOMO, lo que crea una burbuja. Punto número 2. Miedo a perderse la gran oportunidad. Newton, cuando vio que otros estaban obteniendo grandes ganancias con la Compañía de los Mares del Sur, decidió aumentar su inversión. La tentación de obtener el mismo beneficio lo llevó a invertir más, lo cual con el tiempo resultó en una gran pérdida. Lo mismo sucede con las criptos. Cuando una moneda empieza a subir de valor, muchas personas, temerosas de perder la oportunidad de ganar dinero rápido, compran sin evaluar los riesgos. Solo se dejan llevar por las velas verdes. Esto provoca un ciclo de compras impulsivas y eventualmente de pérdidas cuando el mercado se desploma. Número 3. Reingresar en el peor momento. Cuando las acciones comenzaron a caer, en lugar de cortar sus pérdidas y salir, Newton volvió a invertir más dinero creyendo que el precio se estabilizaría y subiría nuevamente. Su deseo de recuperar lo perdido lo cegó a la realidad del colapso inminente. Este comportamiento también es común en el mundo cripto. Los inversores, al ver que sus inversiones empiezan a perder valor, en lugar de asumir la pérdida y salir en su momento, compran aún más, creyendo que algunas criptos eventualmente volverán a subir. Esto puede ser catastrófico cuando el mercado sigue cayendo, como sucedió con Bitcoin y muchos altcoins en los años 2018 y 2022, que fue el inicio del bear market o mercado bajista, y ya no se recuperaron. Número 4. El papel de la liquidez de salida. Al regresar con una gran inversión, Newton se convirtió en el último comprador, el que compró las acciones cuando ya estaban sobrevaloradas, permitiendo que los primeros inversores que ya estaban en el mercado salieran con ganancias. Cuando la burbuja explotó, esos primeros inversores se beneficiaron y Newton se quedó con las pérdidas. De manera similar en las criptomonedas, las personas que compran en los picos de precios se convierten en los últimos en entrar. Los primeros adoptantes o quienes compraron temprano pueden salir con grandes ganancias cuando los precios están altos, mientras que los últimos compradores, que entran cuando el mercado ya está inflado, pierden dinero cuando la burbuja estalla. Número 5. La falta de regulación y los riesgos inherentes. La Compañía de los Mares del Sur fue un esquema casi sin control, una falsa promesa de prosperidad. Newton, como muchos otros, fue arrastrado por la especulación y las promesas de ganancias rápidas, sin un marco sólido que asegurara que la inversión tuviera bases reales. El mundo cripto a día de hoy también está relativamente regulado, y aunque hay potencial para enormes ganancias, también es una jungla especulativa donde las promesas de rendimiento rápidos atraen a muchos. La falta de regulación y de protección para los inversores más pequeños aumenta el riesgo de que muchos caigan en trampas similares a las de Newton. Y número 6. La caída y la frustración. El mayor error de Newton fue pensar que el mercado financiero podría ser comprendido y controlado como las leyes de la física. El caos humano y las emociones son elementos que se escapan a la lógica matemática. Newton, al no aceptar las limitaciones del mercado, terminó perdiendo su fortuna. En contraste, los inversores en cripto muchas veces siguen la misma trampa. Creen que el mercado se puede controlar o predecir y terminan tomando decisiones impulsivas basadas en emociones como el miedo, la codicia y la euforia. Cuando el mercado baja, las pérdidas pueden ser devastadoras. En conclusión, la historia de Newton y su fracaso en el mercado de acciones tiene muchas lecciones que se aplican al mundo actual con las criptomonedas. La especulación sin fundamento sólido, el miedo a perderse una oportunidad y la tentación de recuperar las pérdidas pueden llevar a los inversionistas a tomar decisiones poco sabias. A medida que los precios suben, la confianza crece, pero la caída es aún más dolorosa cuando se han ignorado los riesgos inherentes al mercado. Como enseñó Newton, incluso los genios no están a salvo del caos que gobierna la naturaleza humana. Y eso es algo que nosotros como inversores cripto debemos tener siempre presente. Espero que esta historia de la vida real de Newton te haya servido para reflexionar un poco y que así puedas tomar mejores decisiones de inversión para este bull market. Considera suscribirte al canal y darle like al video si te gustó esta información. Nos vemos el lunes en un próximo video.